¿Vaso medio lleno o vaso medio vacío? La crisis de Ecuador tiene muchas aristas, pero una primera lectura podría ser que esa poca institucionalidad que sí funciona operó. Es cierto que es la primera vez que un presidente, en este caso Guillermo Lasso, enfrenta un juicio político desde que rige la Constitución aprobada durante el gobierno del exmandatario Rafael Correa en 2008. Pero las alternativas del pasado no eran alentadoras. Hubo 3 golpes de Estado y 7 presidentes en apenas 10 años. Los problemas de Ecuador son algunos de larga data y otros, como la seguridad, se han agudizado dramáticamente en los últimos años. Cada 26 horas es asesinada una mujer. En Guayaquil, 600 homicidios en 4 meses. Entre 2021 y 2022, las muertes violentas crecieron 82%, cifras que convierten a Ecuador en el 6º país más inseguro de América Latina. Ejemplos del crimen organizado que gobierna las cárceles en muchas calles y en zonas como la provincia de Esmeralda, en la frontera con Colombia, que ataca ese crimen organizado a periodistas, casi un atentado por día el 2022, y cuyos actos muchas veces quedan en la impunidad. En medio de las acusaciones de sus opositores de no haber parado un contrato millonario entre la empresa estatal de transporte de petróleo, Flopec, y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool, el presidente Guillermo Lasso ha vivido de crisis en crisis: economía, pandemia, seguridad, y sus soluciones, como liberalizar el porte y tenencia de armas para los civiles, no han dado en el blanco. De esto y más conversamos hoy en Conexión Global Prime. Esta última crisis entonces, en que termina con la llamada muerte cruzada, con el presidente disolviendo, después de un juicio político, antes que terminara ese juicio político, disolviendo el Parlamento. ¿De qué se trata esta última crisis? ¿Cuál es el contexto político? Nos lo cuenta en su nota Gabriel Palma. Es la última gran crisis política de la región, una que inició con el juicio político en contra del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por una presunta malversación de fondos públicos, y que terminó con la disolución del Parlamento del país y el llamado a elecciones generales para el 20 de agosto. Un país que fue el primer grito de libertad en América y que desde entonces no se ha dejado doblegar por las injusticias y las tiranías. Y es que para llegar a este punto de la política interna ecuatoriana debemos remontarnos al 9 de mayo, fecha en que la Asamblea Nacional del país aprobó la moción para enjuiciarlo políticamente por peculado. La acusación de la oposición apuntaba a que Lasso tuvo conocimiento de las condiciones perjudiciales de los contratos entre el Estado y una empresa privada y no hizo nada para rescindirlo. Así, el 16 de este mismo mes, los asambleístas que acusaban a Lasso presentaron sus alegatos formales, acusando una desconexión entre el gobierno y la ciudadanía ecuatoriana. Presidente Lasso, han pasado más de 2 años desde que usted asumió el poder, para que al fin le rinda cuentas al pueblo ecuatoriano en esta Asamblea Nacional. Al cumplir hoy la Asamblea Nacional su deber de fiscalizar al presidente de la República. La Asamblea Nacional tenía 5 días para citar a todos sus miembros para votar a favor o en contra del juicio, pero esa votación nunca llegó. El 17 de mayo, Guillermo Lasso invocó el artículo 148 de la Constitución del país y disolvió la Asamblea Nacional, obligándolo a convocar elecciones generales y dejando también su cargo cuando se hayan elegido las nuevas autoridades. He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional. Aún se desconocen si las razones de Lasso para invocar la llamada muerte cruzada se atañen al complejo escenario de gobernabilidad que alegó durante todo su mandato, o si se le puede atribuir a que se vio acorralado por la acusación en su contra. Disolver la Asamblea Nacional cerró un largo capítulo de desinstitucionalización y abuso de poder liderado por sectores políticos
Según los analistas políticos de Ecuador, no es posible dirimir si realmente la presidencia de Guillermo Lasso corría peligro, pero sí apuntan a las intenciones que tenían parlamentarios de la Asamblea Nacional. No existe ninguna certeza de si había o no había los votos. Era demasiado riesgoso esperar a la votación. Si no lo hacía, así él se hubiera salvado del juicio. El futuro de Lasso estaba asignado. En medio del escenario de incertidumbre, ahora el futuro de la Asamblea Nacional y de la Presidencia de la Nación quedarán a manos de las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 20 de agosto. La salida democrática era que el presidente desahuciado renuncie, se vaya a su casa y deje que el Ecuador prospere y resurja. Esa era la salida democrática. Es en este nuevo y definitorio proceso democrático donde han puesto sus ojos los analistas. Es muy probable que existan más de 4 o 5 partidos dentro de la Asamblea y puede repetirse un escenario como el que se vivió de 2021 a 2023. En las actuales circunstancias yo creo que es el correísmo el que más potencia electoral tiene, pero eso no significa que tenga absolutamente ganada la partida. El anticorreísmo es un sentimiento que de todas formas moviliza a un buen sector de la población. Hay un hito diferenciador en esta crisis política al interior de Ecuador, y es que pese a las experiencias de otros países como Perú, la aceptación ciudadana a la decisión de invocar el artículo 148 de disolución del Poder Legislativo ha sido transversal, o al menos así lo ha planteado Guillermo Lasso. Esta decisión, y ustedes lo han hecho sentir, cuenta con la aprobación de más del 80% del pueblo ecuatoriano. Si bien no hay cifras concretas que permitan afirmarlo, sobre todo considerando que el gobierno de Lasso ha sido constantemente cuestionado por su gestión de la crisis de seguridad del país, los expertos creen que Lasso tomó la decisión más acertada para el contexto que se vivía. Existía ya este sentimiento de desesperanza de que nada va a cambiar y es mejor que se vayan todos, porque la ciudadanía no confía en el sistema político. ¡Viva la revolución ciudadana! La política de Ecuador se prepara para vivir meses a todas luces trascendentales. Una nación que deberá definir si desea continuar por la senda que construyó el actual oficialismo o aferrarse a las ideas que representa la oposición. Vamos a comenzar el análisis en Quito, Ecuador, y para eso vamos a conversar con Lorena Herrera Vinelli, que es doctora en estudios internacionales, autora del libro además A la sombra del dragón de interdependencia simétrica de China con Ecuador y Costa Rica. Una experta, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, María. Es un honor estar con ustedes. Mónica. Un gran saludo a la audiencia. Ahora, primero quisiera preguntarle, si tuviéramos que definir a Guillermo Lasso, ¿cómo lo definiríamos y en qué momento, no de popularidad, sino más bien de impopularidad, estaba cuando enfrenta este juicio de destitución? Bueno, ahí hay dos factores importantes, María. El primero, antes de responder su pregunta concretamente, cómo se define el presidente de la República, cómo estaba en una situación, por supuesto, de crisis, una situación convulsa, porque el 29 de marzo es la Corte Constitucional, la instancia rectora con competencia y potestad que da paso para que la Asamblea proceda con el enjuiciamiento político al presidente Lasso. Por lo tanto, la situación en este caso era ya de incertidumbre a nivel nacional. Y recordemos que inclusive antes, si retomamos los comicios del 5 de febrero del año 2023, el presidente Lasso había intentado instaurar de alguna manera la consulta popular y un referendo constitucional. ¿Qué es lo que buscaba de alguna manera radicalmente? Encontrar cambios sustanciales para la institucionalidad del Estado, que en este momento está debilitada, por supuesto, y de otro lado, atender temas prioritarios de la agenda que no solamente tiene que ver con la seguridad, sino también la agenda social. Ya, y si tuviéramos que definir ideológicamente y como tipo de liderazgo, el liderazgo de Guillermo Lasso, y cuán cuestionado estaba también por su impopularidad, ya vamos a entrar en diversos factores que explican aquello. ¿Cómo lo definiría?
Bueno, el liderazgo del presidente Guillermo Lasso ha sido difícil de ejercer. ¿Por qué? Por una razón fundamental. Las alianzas entre Ejecutivo y Legislativo lamentablemente no se pueden tejer. Ya usted ha retomado el periodo 1996-2006. Tuvimos prácticamente 7 presidentes, 3 presidentes destituidos por el entonces Congreso Nacional del Ecuador, y en esa medida la capacidad del legislativo de poder implementar normas en función de los intereses prioritarios de la ciudadanía han sido muy complejas en la situación que actualmente tenemos, y por otro lado desde el Ejecutivo tejer esas alianzas, esos vínculos ha sido totalmente un desafío para el presidente Guillermo Lasso. Por lo tanto, estas crisis de gobernabilidad que son muy recurrentes en nuestro país, si bien tuvimos un periodo de alguna manera de estabilidad, podríamos denominarlo así, pero no ha sido el sentir de alguna manera de lo que viene ocurriendo en nuestro país. Es difícil asociar de alguna manera los lazos, las estrategias y sobre todo proceder con una toma de decisiones en la función pública que pueda atender los graves problemas que le aquejan al país y que, como digo, superan la agenda de la seguridad y van a otras dimensiones de la agenda. Repito y reitero, el tema de la agenda social es uno de los aspectos más prioritarios. Él evidentemente siendo un líder de derecha, de centro derecha y teniendo a la izquierda y al correísmo en la oposición. Ahora quisiera preguntarle cómo toma la opinión pública en su país, en Ecuador, este caso por el cual se le destituye y las críticas del gobierno por no haber parado este contrato, como lo comentábamos, entre la empresa estatal de petróleo Flopec y la empresa offshore Amazonas Tanker Pool. ¿Qué piensa la opinión pública al respecto? Que ha sido crítica también en mandatos anteriores de las acusaciones de corrupción y que es un fenómeno además que vemos en toda América Latina, ¿no? Sí, María, la corrupción es un elemento transversal. Lamentablemente, ¿qué es lo que el Ecuador espera en este momento de estas nuevas elecciones, de una Asamblea Nacional que tenga cuadros políticos formados, con experiencia, pero que sobre todo trabajen con integridad, con ética y con transparencia para la función pública de nuestro país? Eso es lo que necesitamos. Ahora, la opinión pública, por supuesto, es un actor totalmente fundamental dentro de la orientación de la política pública y, por supuesto, de la política internacional de un país pequeño como Ecuador. No obstante, más que la opinión pública, yo quisiera referirme a cuál ha sido la respuesta de la ciudadanía. Vemos, en definitiva, que la ciudadanía, contrario a lo que se pensaba, contrario a otros escenarios latinoamericanos muy cercanos como el de Perú, ya lo habían dicho ustedes, no salió a defender a las calles de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional en este momento llegó a su segundo mandato con un porcentaje que alcanza casi el 9% de credibilidad. Uno de los indicadores más bajos de toda la historia de la Asamblea Nacional del Ecuador. Por lo tanto, resulta urgente y prioritario, ¿sí?, que se renueve una Asamblea Nacional, como digo, con unos cuadros políticos que estén acordes, sobre todo que tengan la experiencia y la convicción de trabajar por una visión de Estado que en este momento es importante construir. Tenemos una fragilidad también dentro de las instituciones públicas que no solamente se da por esta variable, María, sino que también se da justamente por los posibles actos de corrupción, los constantes actos de corrupción, en la cual inclusive estaban inmersos legisladores de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es posible que esos cuadros políticos nos representen? No es posible, por lo tanto la ciudadanía no se siente compenetrada ni con sus propuestas, ni con sus discursos, ni con los ideales. Ahora, lo que esperamos los ecuatorianos es justamente todo lo contrario, propuestas concretas para poder resolver los graves problemas que nos aquejan. ¿Y cómo ve? Y en este sentido, este sentido solamente termino, el presidente tiene un rol fundamental. ¿Y cómo ve finalmente, para ir cerrando, cómo ve el futuro de esta elección que va a regenerar al Parlamento, también el poder presidencial, pues también está su cargo, en el fondo se renueva? ¿Cómo ve que va a ser la conformación política, tanto en el poder legislativo como en el poder ejecutivo, si van a cambiar de signo político o no? Y además, si cree finalmente, porque Lasso ha dicho que él no va a postular, pero ¿cree que eso se va a cumplir o no? ¿Y qué nombres son los que cabría esperar que se enfrenten en la papeleta?
Bueno, una vez que la Corte Constitucional de alguna manera ha declarado la ilegalidad de estas 6 demandas presentadas por grupos de la oposición para básicamente dejar sin efecto el decreto 741, y esto no ha sido en definitiva posible, la Corte Constitucional lo ha legitimado, es el CNE el que el día de hoy, María, finalmente ha convocado ya a elecciones nacionales. Entonces, de acuerdo al artículo 87 del Código de la Democracia, ha procedido de esa manera. ¿Qué es lo que se espera y cómo podríamos mirar la proyección y los cuadros políticos y la conformación? Hasta el 31 de mayo, lo ha dicho hoy la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, los partidos y las organizaciones políticas tienen el plazo para poder establecer sus cuadros políticos, para poder tomar decisiones en términos de los intereses y en términos de la organicidad de estos partidos y movimientos políticos. Las proyecciones están sentadas, María. Ya el Ecuador acaba de pasar por un proceso básicamente de elección de autoridades a nivel nacional. Esto se hizo el 5 de febrero del año 2023, en donde los ecuatorianos ya escogimos 23 prefectos, 23 viceprefectos y alrededor de 221 alcaldes a nivel nacional. ¿Cuál fue la primera fuerza política dentro de esas elecciones? ¿Cuáles fueron los resultantes, los outputs? El Partido Revolución Ciudadana ocupó los principales cargos y curules a nivel nacional. También 868 concejales urbanos, con un margen de representatividad del correísmo que supera inclusive en algunos casos el 68% de las votaciones. Queremos agradecerte que nos hayas acompañado en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, alguna cifra que es importante tener en mente cuando hablamos de uno de los temas que vamos a conversar con la siguiente invitada, la inseguridad que vive Ecuador. Por ejemplo, según datos de la Policía Nacional, recogidos además ampliamente en distintos centros de pensamiento e investigación, entre 2021 y 2022 en Ecuador las muertes violentas crecieron un 82%, es decir, se pasó de 2.464 homicidios a 4.603, 25 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Con esto entonces se ubicó Ecuador como el 6º país más violento de América Latina, por encima incluso de México, y es el lugar con el mayor incremento de violencia criminal a escala regional. Entre enero y diciembre de 2022, otro dato importante, más de 300 mujeres, de hecho 332, fueron asesinadas. Del total, la mitad víctima de la delincuencia organizada, y además cada 26 horas ha habido en ese país un femicidio, un 32% de los cuales se perpetúa con arma de fuego. Otra cosa importante entonces es respecto a la relación que se establece frente a la posibilidad del uso y porte de armas de fuego por parte de los civiles, que es una de las medidas que antes de todo este proceso de muerte cruzada llevó adelante el presidente Guillermo Lasso. Una de las soluciones que dio fue ocupar a las Fuerzas Armadas, decretar estado de emergencia en distintas ciudades, Guayaquil, una de las más violentas en el país por de pronto, y tratar de combatir de esta manera al crimen organizado. Pero los estados de excepción constitucional, esta otra medida de llevar también a las Fuerzas Armadas a trabajar en temas de seguridad, ha sido también ampliamente cuestionada por los opositores, apoyada por quienes sustentan también su popularidad, ¿no? Pero una popularidad también muy desgastada, tan desgastada como está la popularidad, y así nos decía nuestra anterior entrevistada, del Parlamento. Un Parlamento que no llega a cifras de aprobación de 2 dígitos, está entre el 8 y el 9%. Por lo tanto, es una situación compleja en un país donde además el correísmo y los movimientos indigenistas tienen una fuerte capacidad de movilización. Pero cuando se preguntan por qué no han salido a las calles ninguno de estos movimientos de manera masiva a protestar por la disolución de la Asamblea Nacional Legislativa, bueno, justamente porque tiene una muy mala evaluación. Sin embargo, también hay otros temas relevantes, temas económicos, temas institucionales, que son parte de los desafíos que cualquiera que termine siendo electo presidente va a tener que abordar. ¿En qué contexto? En un contexto económico complejo, pasado una pandemia también, en un país que se reconoce requiere reformas estructurales. Es parte de lo que vamos a conversar en unos momentos con María Paz Gervis, que ustedes la conocen porque ha sido analista, panelista de nosotros, y hoy día está como presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y
producción. Con ella vamos a establecer desde Ecuador entonces un contacto para tratar de indagar entonces sobre esta crisis de seguridad, cómo afecta la poca fe que pueden llegar a tener los ecuatorianos en sus instituciones cuando el Estado no está presente o no es efectivo. Nos contactamos entonces con María Paz. María Paz, muchísimas gracias por estar con nosotros en Conexión Global Prime. Hola Mónica, buenas noches a toda tu audiencia. Un gusto para mí poder saludar a Chile. Igualmente para nosotros. Lo primero que quisiera preguntarte, en este momento en que se produce esta muerte cruzada, ¿no? En que el presidente, antes de que termine el juicio político, decide disolver el Parlamento y, por tanto, llamar elecciones anticipadas, que lo incluyen a él también, ¿no? Él puede, durante 6 meses, gobernar por decreto, es todo constitucional, sin embargo, no exento de críticas. Pero antes de ir a aquello, me gustaría preguntarte, ¿en qué momento económico encuentra a Ecuador esta crisis política? Muy interesante la pregunta. Pues bueno, efectivamente yo puedo contarles un poco de qué consiste esta figura de la muerte cruzada, que es sui generis y que es la primera vez en la historia que se aplica. Sin embargo, también es cierto en ese sentido que la situación económica del Ecuador es compleja. ¿Por qué? Efectivamente, el déficit fiscal se redujo de 7.500 millones a menos de 2.000 millones. Esto equivale a 6 puntos del PIB. ¿Y por qué? Porque en el Ecuador teníamos una muy mala disciplina fiscal, sobre todo en la última, desde 2007 más o menos, 10 años en que se reorganizó, o más bien dicho, se desorganizó el orden fiscal y se generó una nueva constitución y se redefinieron reglas del juego. Entonces, después tuvimos un gobierno de una suerte de transición entre el socialismo del siglo XXI y una nueva era de la democracia. Y entonces algo se intentó recuperar, pero realmente llega este gobierno y quizás lo que debemos reconocer nosotros es que entró con una disciplina fiscal importante. Eso definitivamente es positivo en términos macroeconómicos. Ahora bien, de cara a lo que se percibe en el día a día, ya cuál es la situación de los negocios en el Ecuador, no llegan esas consecuencias de la buena disciplina fiscal. Ciertamente en el Ecuador somos un país cuya inflación no ha crecido, teníamos una expectativa de crecimiento baja todavía, por ahí llegando al 3%, pero el tema de la inflación con 3.7 para 2022 sigue siendo un lunar en la región y eso sí es positivo. Pero hay que entender que la conducta, el comportamiento, por ejemplo, del consumo de la población también responde al escenario político y ese sí ha sido ciertamente caótico, sin mencionar que hay muy poca liquidez en el Estado precisamente por esta buena disciplina fiscal, pero entonces no se ha invertido en proyectos específicos de atención en términos sociales y a la sociedad, que venía una costumbre quizás de que eso exista y que sí existen unas brechas socioeconómicas profundas en el país, donde sí se necesita ayudas específicas. Eso quería preguntarte, María Paz, para dar contexto también a esta crisis y a lo que está viviendo Ecuador. Estas brechas sociales son importantes, no son claramente de este gobierno, llevan décadas, llevan siglos en Ecuador, pero profundicemos en cuáles son esas brechas sociales para irnos a otro de los temas que también son candentes y son complejos, que es la inseguridad. ¿Cuáles son las principales brechas, las principales grietas que hay en la sociedad ecuatoriana? Bueno, las brechas socioeconómicas en el Ecuador son profundas en términos de que la mayor parte de la población todavía vive en una situación de pobreza. Estamos hablando de que cerca de 6 millones de ecuatorianos, en un país de 17 más o menos, vive con $3 al día. Esto es catapultar a un porcentaje de la población importantísima a una situación de mucha pobreza. Nosotros estamos hablando que en el Ecuador existe una situación todavía de informalidad muy alta, es decir, el porcentaje de la población que trabajamos en empleo formal, estamos alrededor del 30%. Esto es complejísimo porque esto no implica que la gente no trabaje, la gente trabaja, pero trabaja en condiciones de informalidad. Protección social. Entonces, cuando miramos la cara de la pobreza, tenemos que ver en todas estas vertientes de la calidad del empleo. Tenemos que ver también que en el Ecuador, en las mujeres, apenas 1 de cada 2 mujeres estamos empleadas. Entonces, las cifras de pobreza creo que hay que ver también en términos de composición social. Y quizás uno de los elementos más dolorosos para nosotros en el país es que tenemos a la infancia
cerca del 30% de la infancia de menos de 2 años que son víctimas de desnutrición crónica infantil. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros niños y niñas no tienen acceso en muchos casos a agua potable. Entonces, en el Ecuador existe pobreza. Y cuando hablamos de brechas socioeconómicas, queremos decir que existe mucho desarrollo, que hay un porcentaje de la población que sí alcanza niveles de desarrollo, pero que existe una inmensa mayoría de la población que no tiene acceso a algo fundamental, a un derecho humano fundamental como es el agua. Y eso ocurre sobre todo geográficamente, está distribuido en las zonas, en la Sierra Centro, que tendría que ser una zona muy agrícola. María Paz, vamos al tema de la inseguridad. Lo hemos escuchado durante todo el mandato del presidente Lasso, también antes, pero parece que en concordancia con lo que es un fenómeno en América Latina, ¿no? Crece el crimen organizado. Ellos en Ecuador han tenido además por mucho tiempo el control de las cárceles. Es impresionante cómo tienen especies de aduanas al interior de las cárceles, puestos de seguridad, donde hay asesinatos masivos al interior de las cárceles, donde se vengan un clan de otro clan por cosas que pasan afuera y las replican adentro. Inseguridad, armas también ilegales, asesinatos. ¿Cómo ves esa situación de inseguridad y a qué se atribuye, donde también incluso los periodistas han sido blanco y símbolo de la intención de demostrar poderío del crimen organizado? A ver, el fenómeno de la violencia es un fenómeno multidimensional, multicausal. Entonces sería muy reduccionista si yo identifico 1 o 2 elementos. Y también tenemos que entender que esto es algo que florece lamentablemente, que se propaga a nivel internacional. Es decir, la presencia del crimen organizado cada vez penetra más en la sociedad civil, y esto estamos viendo qué pasa y qué pasa en la región. Ahora hay algunos elementos que yo sí señalo. Por ejemplo, en 2008 se refunda el país en gran medida desde una narrativa política, y entonces se crea una nueva constitución, y con la nueva constitución se ponen nuevas reglas del juego. En la época de Correa, estamos hablando para que entiendan quienes nos están viendo, en la época del expresidente Rafael Correa. Efectivamente, y mucha se incrementa, se crean modificaciones en materia penal, es decir, del Código Integral Penal, y se entra con una visión muy punitiva de incremento de penas, lo que incrementa al tiempo el hacinamiento carcelario. No significa antes que las cárceles en el Ecuador eran centros de rehabilitación magníficos, para nada, pero uno de los principales problemas que tenemos en el país es el hacinamiento carcelario, que crece exponencialmente desde 2014, en que se terminan de incorporar estas reformas, por mencionar algo. Por otro lado, también mucha de la política que ha reinado en el país ha sido ciertamente permisiva con las bandas de crimen organizado, y efectivamente vemos que en esa virtud el crimen organizado ha penetrado por primera vez en estas últimas décadas de manera fuerte en la política ecuatoriana, y esto nos coge de nuevo frente a un Estado que todavía es débil. Tenemos algunos elementos que le pueden volver atractivos, sobre todo cuando hablamos de bandas de narcotráfico, que es la presencia del dólar. Somos una economía dolarizada, y después nuestra ubicación geopolítica, teniendo a vecinos que son muy productores de droga, como es el caso de Colombia y de Perú. Por eso decía que son varios elementos que tenemos que sumar, pero yo sí ato mucho a que somos una sociedad muy desigual, y por eso insisto en el tema de las brechas, donde tiene que ver la pobreza como factor principal, donde tiene que ver el género. Las mujeres todavía ocupan una situación, de desventaja mirando a nivel macro, definitivamente, quizás lejos de las grandes ciudades. Y después también el tema étnico, todavía también vemos que hay sectores de la población que están muy rezagados en términos de desarrollo. Esta incorporación del crimen organizado, esta manera en que ha penetrado en la sociedad, con los fenómenos de pospandemia, que también son mundiales, nos coge un poco en el descontrol político. Perdón, ¿Y cómo dirías tú que va afectando también, de alguna manera creando una desafección en los ciudadanos a la democracia, más allá del gobierno de turno, cuando ese Estado no está presente para la seguridad, o cuando hay tremendas brechas socioeconómicas, como tú nos mencionabas, brechas de género también, sectores como de los pueblos originarios, de los movimientos indigenistas, que tienen mucho poder, pero que muchos de ellos no participan de la vida política o de las decisiones en las altas esferas de poder. ¿Cuánto va afectando la adhesión de los ecuatorianos a la democracia? Porque al final
esta idea, que también de nuevo es recurrente en América Latina, que se vayan todos, es tremendamente peligrosa. No sé cuánto hay ahí de desafección en ustedes hoy en día. Muchísimo. Vamos a ver. El Latinobarómetro de esta medición de la Universidad de Vanderbilt nos decía el año pasado que el principal problema que se va a enfrentar en 2022, 2023 en América Latina, el principal reto que tendrán los gobiernos será culminar sus periodos. Y esto nos dice mucho, ¿no es cierto? Yo creo que además de este fenómeno, nuevamente, creo que es algo que pasa a nivel mundial, esta enajenación del ciudadano y ciudadana con el régimen político y con el régimen democrático. Esto es real. Y esto nos obliga definitivamente a redefinir los liderazgos y no sé qué tan preparados estamos, sobre todo en el caso ecuatoriano. Ahora bien, yo sí quiero precisar algo. Si bien yo empiezo desde el sector productivo al que represento, reconociendo que el principal problema del Ecuador son las brechas socioeconómicas, con esta transversalización de etnia también, de género, también creo que es muy importante decir que en el caso de los movimientos indígenas, en sus brazos políticos ostentan poder, y muchísimo poder. Pero quizás después vemos que muchos de estos movimientos sociales que iniciaron con unas reivindicaciones muy legítimas y muy conscientes y muy cercanas quizás a las realidades sociales, con el paso de los años entran al juego de la política y se pervierten, con honrosas excepciones, pero digamos, pensando orgánicamente en términos generales, se pervierten y entran a una dinámica de manejo de poder excluyente y alejado de la ciudadanía. Entonces, esto sí pasa en el Ecuador, es el típico caso, y entonces sí percibo definitivamente esa enajenación de la ciudadanía y ese hartazgo de la sociedad, también con los temas de diferencias, de brechas generacionales. Sí, y además sí también los líderes sociales terminan siendo parte de las élites del poder y no necesariamente diferenciándose de ellas en su accionar. Esto también otra desilusión más. Quisiera preguntarte, en estos temas que hemos hablado, en seguridad, en economía y en otros, ¿cuál es tu juicio respecto de, cuál es tu opinión respecto de, y cuál es el análisis que se hace en tu país también, del presidente Guillermo Lasso, que a todo esto, en estos meses, mientras vienen las nuevas elecciones, después de la muerte cruzada, ya lo explicábamos el mecanismo, y de que disuelve el Congreso, tiene que llamar a elecciones anticipadas, y en este tiempo él gobierna por decreto. No es tanto lo que quería preguntarte lo que vaya a hacer ahora, que te lo quiero preguntar después, sino lo que ha hecho. Porque, por ejemplo, en seguridad, esta idea de liberalizar las armas para la tenencia y el uso de armas para civiles y otras medidas, ¿qué te parece tú? ¿Cómo te parece que ha sido su mandato en estas principales áreas de las que hablábamos? A ver, yo quiero recordar aquí que yo represento a la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, y en concreto la cámara que yo presido es la cámara más amplia del país con mayor representación. Tenemos 62 sectores productivos y representamos alrededor del 30% del PIB no petrolero. ¿Y por qué hago este disclaimer? Porque evidentemente la visión que yo percibo es la del sector productivo y de quienes generamos empleo en el país, del motor de la economía. Y me atrevo a decir que en términos generales la sensación que tenemos en el sector productivo y en la mayoría de la sociedad es de absoluta decepción de las expectativas que había de este gobierno. ¿Por qué? Porque salimos de una era donde se menoscabó en gran medida los derechos de ciudadanía, la calidad de la democracia, y se redefinió el Estado, que insisto, en este modelo se formó una suerte de Frankenstein, refiriéndonos a un modelo jurídico-político que nos rige, que redefine inclusive, por favor, la concepción clásica desde la ciencia política de los 3 poderes del Estado. Pues en el Ecuador tenemos 5, y eso cómo funciona, no funciona. Entonces, frente a esa lógica, había mucha ansiedad y mucha expectativa de un gobierno que viene, en un inicio se plantea de derecha, y poco a poco, en la medida de que el presidente actual, el presidente Guillermo Lasso, para ponerles un poco en contexto, es un banquero muy exitoso que durante 10 años busca la presidencia, con una debilidad en el Ecuador de partidos políticos sólidos. Se construye un movimiento que aglutina a la derecha, pero a medida que va pasando sus campañas, él camina un poco más hacia el centro, y quizás la última campaña es porque él logra alcanzar unas propuestas más socialdemócratas que incluye a más sectores de la sociedad. El primer año, en 2021, hubo un furor, una expectativa inmensa que se reflejó en las ventas y que venía de la mano de una salida organizada de la pandemia. Recordemos que el Ecuador fue un caso exitosísimo en el mundo de vacunación, y eso lo lideró el presidente Lasso
precisamente apoyado en la empresa privada, en las universidades, entre otros actores. Sin embargo, después vimos muy poca capacidad de gestión política. Esto se percibió, quizás lo que se menciona es que no había una expertise muy alta en la gestión de la política como tal. Hubo muy poca capacidad de articular con el poder legislativo, es decir, con la Asamblea Nacional y con otros actores que eran claves en el país. En esa medida, la sensación que tuvimos en estos 2 años fue mucho prueba-error. Sin perjuicio de lo cual también reconocemos que los 2 años de mandato del presidente Lasso ha constituido un boicot en lo político y en lo social, porque todavía las tendencias de izquierda, el socialismo del siglo XXI, el correísmo en específico con otros brazos, siguen siendo la mayor fuerza política en la Asamblea Nacional, junto con los... Sí, perdón. No, junto con los representantes del movimiento indígena, el partido político que representa un brazo del movimiento indígena. Solo quería precisar eso. Entonces, el escenario ha sido de un gobierno poco asertivo en ese sentido. Sí, claro, con estas 2 fuerzas en la oposición en el Parlamento, siendo mayoría, que es el correísmo y los movimientos indigenistas, teniendo también sus representantes, evidentemente, el oficialismo. Quisiera cerrar preguntándote si a ti te... 2 cosas. Uno, primero separémosla mejor. Primero, estos 6 meses en que puede gobernar con decreto el presidente, así está establecido en la Constitución, digamos, después de que se produce esta muerte cruzada en que se cierra el Parlamento y se llaman elecciones anticipadas que van a ser en agosto. ¿Qué crees que va a hacer en estos 6 meses el presidente Lasso? Ya plantea una reforma tributaria. ¿Hasta dónde puede gobernar por decreto? ¿Qué áreas le están vedadas? ¿Y qué crees que es lo que va a hacer? Sí, bueno, el escenario es complejo, ciertamente, como me manifesté, he sido muy crítica, el sector empresarial hemos sido críticos porque sentimos que quedan muchos pendientes. Sin embargo, en términos institucionales, también nos hemos puesto del lado de la institucionalidad. ¿Por qué? Porque entendemos que esto es lo que le hace bien al país, porque entendemos que necesitamos estabilidad para tener un año económico salvable, porque defendemos la seguridad jurídica. En esa virtud, esta figura de la muerte cruzada, que es súper curiosa en este modelo republicano presidencialista, es como curioso, pero es la primera vez, es un ensayo. Claro. Nosotros entendíamos que no era el escenario ideal, precisamente por la incertidumbre, pero es lo que hay y hemos sido muy respetuosos de la institucionalidad y de la Constitución y nos hemos puesto de lado de que si el presidente tiene la potestad de esto, tenemos que colaborar y trabajar para que estos meses sean lo más positivos y estables posibles. En esa virtud se respira un ambiente de paz y eso es loquísimo. Esto sí quiero resaltar. Teníamos mucho miedo de la convulsión, que en el Ecuador por menos hay mucha convulsión social. Pues fíjense el hartazgo de la sociedad que está datando con lo que me preguntabas antes, y hay una sensación de paz con el cierre de la Asamblea, lo cual dice mucho. Yo anhelo que la clase política lea este 80% de aceptación que tiene ya la sociedad ecuatoriana a la elección del presidente de la República, a un presidente que no goza de alta popularidad. Ahora bien, ¿qué puede hacer? Es muy limitado, es una suerte de cogobierno con la Corte Constitucional, al menos, porque de algún modo tenemos que rescatar el sistema de pesos y contrapesos que permitan limitar al poder. Entonces yo creo que es un alivio que la Corte Constitucional tiene definitivamente que aprobar, y lo único que puede el presidente decretar vía decreto ley es en materia económicamente urgente, lo cual también vuelve restrictivo. Nosotros tenemos un montón de ideas y de expectativas de todo lo que se debería apoyar para reformar en este país. Sin embargo, como hemos dicho, nosotros vamos a ser muy serenos, muy responsables como sector empresarial y queremos también defender esa estabilidad. El presidente de la República, el gobierno nacional, ha abierto las puertas de una manera inédita, hay que reconocer eso. Aparentemente reflexionó en estos meses y ha tenido mucha apertura con nosotros, con la academia, con el sector de transportistas, y nos está convocando constantemente para tratar de construir proyectos ley, decretos ley que sean beneficiosos, específicos, que se enmarquen a constitucionalidad, y también garantizando que la siguiente asamblea no los derogue, porque hay que pensar en la seguridad jurídica más allá de lo que todos quisiéramos y soñaríamos con poder reformar legalmente en nuestro país. Entonces son meses delicados, complejos, nos enfrentamos a unas elecciones, lo cual
pone un poco más dramático el escenario, pero al mismo tiempo, aunque suene esto contradictorio, respiro y percibo un ambiente de paz, de esperanza, de expectativa, y los ecuatorianos y ecuatorianas somos gente muy empática y sabemos ponerle cara a estos avatares políticos a los que casi que estamos acostumbrados. Esperamos que vengan buenos días para Ecuador. Muchísimas gracias, María Paz, por habernos acompañado. Gracias a ti, Mónica, y buenas noches en Chile. Nos vamos entonces a la pausa y al regreso vamos a ver las repercusiones internacionales de esta crisis en Ecuador. ¿Qué se puede esperar de una próxima elección tanto parlamentaria como presidencial? Al regreso en Conexión Global Prime. Volvemos a Conexión Global Prime. Llegamos a un recuento histórico breve, pasando rápido por los distintos mandatarios que ha tenido en el último tiempo este turbulento Ecuador, porque lo de Guillermo Lasso no es una excepción, es una excepción en el sentido que es primera vez que se llega a una muerte cruzada y a un juicio político a un presidente desde la Constitución de 2008. Pero de golpe de Estado y de presidentes destituidos, como ustedes van a ver, sí sabe este país al que queremos tanto, ¿no? Bueno, incluso si retrocediéramos un poquito antes y nos fuéramos al 79 con Jaime Roldós, tendríamos que decir que Roldós, que muere en un accidente aéreo, Bucaram, Mawad, Gutiérrez y Lasso, ninguno logra terminar su periodo. Pero vamos por parte. Abdalá Bucaram, ustedes lo conocieron, este hombre tan extrovertido, tan extravagante, que gobierna entre el 96 y el 97, que fue calificado como un fenómeno político muy carismático, muy extravagante, cantaba, en fin, bien especial, apuntaba mucho a las clases populares de Ecuador, se hablaba de un líder carismático, populista también, y que los partidos de izquierda lo apoyan en la segunda vuelta, no así en la primera, en que es apoyado por el partido roldosista ecuatoriano. Hay protestas a los 6 meses de su mandato, tenía muchas denuncias por corrupción, mala administración y prepara el Congreso una resolución para destituirlo. Y viene un periodo en que finalmente es destituido. En 1997 asume Rosalía Arteaga, vicepresidenta, no le reconocen su mandato. Luego en los libros de historia queda reconocido como la primera presidenta de Ecuador, la única de hecho, pero fue muy breve entonces. Y luego el Congreso declara a Fabián Alarcón como jefe de Estado, era el presidente del Legislativo, a él sí lo reconocen entonces, y él se queda hasta el 10 de agosto de 1998. Se asila Bucaram a todo esto en Panamá. Después vamos entonces, ahí teníamos a Rosalía Arteaga, Fabián Alarcón entonces, pero nos vamos a Jamil Mawad, agosto de 1998 a enero del año 2000, elegido en las urnas efectivamente, antes se desempeñó como diputado y alcalde, firmó el acuerdo de paz con Perú y vive la crisis económica del 98 al 99, decreta este feriado bancario que termina además decidiendo dolarizar a Ecuador. Fue derrocado entonces el 21 de enero del año 2000 por coroneles de las Fuerzas Armadas, en medio además de fuertes protestas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Se refugia en la Embajada de Chile en Quito, no olvidar. Y entonces, quien era vicepresidente, me refiero a Gustavo Noboa, es declarado jefe de Estado. Gustavo Noboa entonces gobernó entre el 2000 y el 15 de enero del 2003. Muchos dicen que fue denominado como el artífice de la estabilización tras la crisis del 99, cumple el periodo, lo que le quedaba de periodo a Mawad, así son las sucesiones, y encarrila de alguna manera o intenta encarrilar la economía. Pero de nuevo la corrupción presente en Ecuador, se le acusa de malversación de fondos, recibe asilo en República Dominicana, enfrentó además, estuvo varios años ahí, de hecho 3 años, y muere producto de un infarto después de haber enfrentado este tumor cerebral. Vamos a renovar esta gráfica para mostrarles más de la historia de Ecuador. Pasemos rápidamente entonces. También destituido Lucio Gutiérrez, que gobierna desde el 2003 en enero hasta abril de 2005. Un ex coronel de ejército. Además, él lideró a su vez el derrocamiento de Jamil Mawad. El Partido Sociedad Patriótica más el movimiento indigenista lo llevaron al poder, el movimiento indigenista Pachacutic, de hecho. Y los
los partidos de izquierda después le acusan de girar hacia el neoliberalismo, acusado de corrupción y de nepotismo también, peleas con los nombramientos en la Corte Suprema, acusaciones de corrupción, suspende derechos civiles y finalmente, en medio de protestas en abril del 2005, se fuga en un helicóptero. Lo intenta, pero la pista de aterrizaje estaba ocupada por mucha gente y no logra irse del país. Los diputados instalaron una sesión, lo destituyen, causal abandono del cargo. ¿Y qué pasa? Que el vicepresidente Gutiérrez, me refiero a Alfredo Palacio, a quien vemos aquí entonces, él asume el poder desde abril de 2005 hasta enero de 2007. Y bueno, la verdad es que hubo fuertes enfrentamientos con movimientos sociales. De hecho, una turba ingresa al Palacio Presidencial, le exige que, además le exigen también congresistas que disuelva el Congreso. Él no disolvió el Congreso, bueno, y además enfrentó hartos problemas, entre otros el no reconocimiento internacional. Nos vamos a la época de Rafael Correa, nueva constitución. Él gobierna desde enero de 2007, el 2008 es la nueva constitución, hasta mayo de 2017. Economista, profesor, de hecho, había sido con Alfredo Palacio, ministro de Economía, lo había llamado para aquello, promulgó una nueva constitución y recordar, después de su mandato es condenado por temas de corrupción y enfrenta también la imposibilidad de volver a ejercer cargos de elección popular, según las últimas sentencias. Su delfín, Lenín Moreno, llega al poder en mayo del 2017 hasta mayo de 2021, pero se pelea con Correa ahí. Bueno, lo conversamos con él, lo entrevistamos en un par de ocasiones y la verdad entonces es que este candidato oficialista termina rompiendo los lazos con el expresidente Rafael Correa. Algunos dicen que logró de alguna manera algunos giros económicos importantes, otros dicen que fue un desastre, también acusado de corrupción, expulsado de su partido político Alianza País luego de ser acusado de no cumplir los compromisos del plan de gobierno. Peleadísimos entonces los últimos dos mandatarios y llegamos hasta Guillermo Lasso, que sabemos entonces va a dejar el poder, a menos que se postule, digamos, a una reelección presidencial. No, más que una reelección sería un nuevo periodo, porque lo que ha hecho después de la muerte cruzada implica justamente esta cierre del Parlamento y llamar a elecciones anticipadas. Vamos a seguir profundizando en estos y en otros temas institucionales, también de relaciones internacionales en Ecuador, y para eso vamos a tomar contacto con Michel Levy, coordinador del Centro Andino de Estudios Internacionales de la Universidad Andina Simón Bolívar, con sede en Ecuador. Muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Mónica, un gusto, muchas gracias por la invitación. El gusto es mío, el gusto es nuestro. Quisiera preguntarte primero, si tuviéramos que hacer un mapa político, las principales fuerzas políticas en Ecuador, ¿cuáles son? Bueno, tendríamos una fuerte corriente direccionada por el correísmo, el partido de Rafael Correa, del expresidente Correa. Luego tendríamos una cierta derecha o centro derecha de corte un poco más populista, y también tendríamos por el otro lado una cierta centro izquierda de corte también más populista, a la cual estaría vinculada también los movimientos sociales indígenas. Entonces esos yo creo que serían las tres estructuras más importantes a nivel político del país. ¿Cómo ha sido este periodo del presidente Guillermo Lasso frente al Parlamento? ¿Cómo ha sido gobernar con minoría y cuán fuerte ha sido el enfrentamiento, justamente no teniendo la posibilidad de hacer avanzar su gobierno de la manera que a él probablemente le hubiera gustado, y en medio además evidentemente de acusaciones de corrupción también y otras? Muy complejo en realidad, porque un parlamento de un corte fragmentado, en el que básicamente cada estructura política quería imponer su agenda. Inclusive el gobierno nacional había establecido algunos parámetros para negociar con la Asamblea para pasar algunas normas, por ejemplo, de carácter económico. Sin embargo, la Asamblea nunca fue extremadamente receptiva para hacerlo. Entonces, en ese contexto, esta minoría que tenía el partido de gobierno dentro de la estructura de la Asamblea, lo que le obligó es a generar algún tipo de coaliciones para poder gobernar.
pero esas coaliciones eran suficientemente débiles para que no logre avanzar en su lógica de crear normas, de establecer un mecanismo de gobernabilidad mucho más estructurado entre el Ejecutivo y el Legislativo. O sea, ahí se da una ruptura que nos hace llegar ahora a esta muerte cruzada, ¿no? De una u otra forma era esperada o tal vez no tanto. Ahora, si tú tuvieras que decir cuál fue el principal error del presidente Guillermo Lasso durante su gobierno, o cuáles serían a tu juicio. Bueno, errores, tal vez un tema de comunicación, yo le veo un poco débil la comunicación política, ¿no? En generar puentes entre los actores clave, sobre todo con las bases sociales del país, que puedan quitar un poco, desestigmatizar a la figura del presidente que viene de la banca, ¿no? Que no es un sector tan querido a nivel político. Entonces yo creo que desde esa perspectiva, por ejemplo, miramos una ruptura del presidente con ciertos sectores y después un intento de reconciliarse, tal vez para evitar problemas más graves, sobre todo con los sectores más controversiales, ¿no? Los sectores indígenas sobre todo. Entonces yo creo que ahí tal vez hace falta llegar más a las bases, ¿no? Por otro lado, hay una estructura del expresidente Correa muy fuerte, asentada en el país, que hace que la lógica de la gobernanza no sea tan posible y tal vez en un momento se trató de negociar con ellos, pero la negociación no fue tan afortunada. ¿Cómo crees que viene el panorama respecto de estas elecciones para agosto? ¿Qué nombres y de qué sectores políticos crees que los que vamos a ver reflejados en una papeleta presidencial de primera y tal vez de segunda vuelta, si es que aquello fuera necesario, como dicen muchos que podría ser el caso? ¿Y cómo crees que podría quedar conformado también el balance de fuerzas en el Parlamento? Bueno, son preguntas muy complejas en el momento actual, porque la estructura política del país tiende a ser muy fragmentada, tiende a tener una fragmentación muy elevada. Al no tener una estructura de partidos bien consolidada, el problema es que tenemos muchos movimientos que quieren optar por la posibilidad de tener un candidato presidencial. De acuerdo a lo que establece el mandato electoral, el Consejo Electoral, el día de hoy, se decía que podían 17 movimientos presentar candidatos a la presidencia. Si los 17 decidieran presentar un candidato, tenemos 17 candidatos, y eso implica una total fragmentación en el momento de la toma de decisiones. Ahora, obviamente, hay partidos, bueno, no partidos, hay movimientos que tienen una estructura dura, un núcleo duro a nivel político, que lo han trabajado muy fuertemente. Uno de ellos es el partido del expresidente Correa, que seguramente va a poner un candidato, no sabemos quién es todavía, probablemente se habla que puede ser el candidato que terció las elecciones contra Guillermo Lasso, el señor Andrés Arauz. Eso está por confirmarse, si no me equivoco. En todo caso, hay también los sectores sociales, los movimientos indígenas, también tienen un voto duro. Sin embargo, ellos tienen a una fragmentación interna en una lógica en la que si no logran consolidar una sola candidatura de consenso, van a tener algunas candidaturas y eso les puede rebajar sus opciones para llegar a una segunda vuelta. Luego tenemos los sectores de la centro derecha que representó el gobierno de Guillermo Lasso durante su mandato y antes, cuando llegó en las últimas elecciones. Esos sectores también tienen mucho la fragmentación. Hay muchos candidatos y eso puede ser muy problemático para definir un punto ahí. ¿Y tú crees, Michelle, que Guillermo Lasso definitivamente no se va a presentar? Y si lo hiciera, ¿crees que tiene alguna posibilidad? Es complejo. Se señaló que él no iba a presentarse en una entrevista que hizo con un medio de los Estados Unidos, un medio de prensa de los Estados Unidos, creo que era el Washington Post. Sí. Pero después él, de alguna forma, ha tratado de decir que fue un error en la traducción. Yo creo que si él se presenta no tendría tanto peso en la elección, a pesar de que su gestión, tanto en la política económica, no ha sido tan mala.
y ha logrado algunos éxitos puntuales, sobre todo en el manejo de la política macroeconómica. Sin embargo, yo creo que la población tiene una imagen de él bastante limitada en torno a su mandato, sí, que ha llevado a la muerte cruzada. Dos cosas que me gustaría preguntarte para finalizar. La primera, ¿qué elementos de la crisis política de Ecuador tú ves que se repiten en otros países de América Latina? Porque siempre miramos, nos gusta ver más allá de nuestra frontera y mucho de aquello nos puede servir para aprender también y para ver que hay fenómenos que son globales y otros regionales, ¿no? ¿Qué elementos ves que se repiten en América Latina de la crisis que está viviendo Ecuador? Yo veo una debilidad en los sectores de gobierno presidenciales, a pesar de que antes hubo un hiperpresidencialismo en general en toda la región. Ahora se ve que, por ejemplo, los mandatos presidenciales están muy limitados por las asambleas nacionales. Lo que ha pasado en el Perú, por ejemplo, es clave. En Chile ustedes también han tenido algunos problemas en torno a la fragmentación del poder. 21 Entonces yo veo que Sí, yo veo que eso es un gran problema que se presenta en la región y eso puede generar muchos problemas en la estabilidad de los gobiernos. Yo vería que ese es un punto clave para entender. También otro punto que se plantea como clave es, por ejemplo, el hecho de pensar que la Constitución o las constituciones van a resolver todos los problemas de la población. En ese sentido, es bueno tener una buena Constitución, valga la redundancia, pero es mejor tener una estructura política que maneje bien la Constitución, sea cual ésta sea. Para cerrar, Michel, quisiera preguntarte, si tú tuvieras que decir cuáles son las principales reformas que Ecuador necesita emprender, reformas importantes, ¿cuáles serían? Yo pienso que primero una reforma política fuerte para fortalecer o para definir un buen sistema de partidos políticos en el que haya menos fragmentación a nivel de las tendencias electorales. Eso ayudaría mucho en el momento de la elección a contar con pocos candidatos más fuertes en la votación y además a tener una estructura de la asamblea mucho más determinada y menos limitada por el número de movimientos que participan y que quieren sacar una cuota de poder. Por otro lado, yo creo que las políticas sociales deben ser más fuertes, no importa el gobierno que sea, las políticas sociales deben ser más visibles en todo caso y fuertes, de forma que el votante o el ciudadano que va a votar sienta que los políticos se preocupan por su bienestar y no por lo que tú habías señalado en algunos casos ya pasados del Ecuador, por enriquecerse, por fomentar los niveles de corrupción. Michel Levy, muchísimas gracias, ha sido un gusto, un placer conversar y aprender contigo. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias, Mónica, por la invitación y un saludo afectuoso desde Quito, Ecuador, para ustedes en Chile, queridos amigos, hermanos chilenos. Muchísimas gracias, buenas noches. Nos importa lo que pasa en distintos países, nos importa lo que pasa en Ecuador, por supuesto que nos importa, como siempre en Conexión Global Prime, pero cómo no entender que mirar más allá de nuestras fronteras también nos permite reflexionar sobre nuestro pasado, sobre nuestro presente y sobre nuestro futuro. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejo en estupenda compañía con Fernando Paulsen y Última Mirada. Y ustedes sigan en CNN Chile.